Cantando sobre los huesos. Introducción al libro de Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. Tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos, esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se la ha relegado al territorio más yermo de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas. Sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. No es ninguna casualidad que la prístina naturaleza virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje. No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recursos de escasa importancia. No es ningún misterio. Tampoco es casual que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida. Todos ellos comparten unos arquetipos instintivos semejantes y como tales se les considera erróneamente poco gratos, total y congénitamente peligrosos y voraces. Mi vida y mi trabajo como psicoanalista junguiana, poeta y cantautora, guardiana de los antiguos relatos, me han enseñado que la maltrecha vitalidad de las mujeres se puede recuperar efectuando amplias excavaciones psíquicas y arqueológicas en las ruinas del subsuelo femenino. Recurriendo a estos métodos, conseguimos recobrar las maneras de la psique instintiva natural y mediante su personificación en el arquetipo de la mujer salvaje, podemos discernir las maneras y los medios de la naturaleza femenina más profunda. La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad. Se ve obligada a hacerlo todo para todos. Ya es hora que se restablezca la antigua sabiduría. El título de este libro, Las mujeres que corren con los lobos, mitos y relatos del arquetipo de la mujer salvaje, proceden de mis estudios de biología acerca de la fauna salvaje y de los lobos en particular. Los estudios de los lobos Canis lupus y Canis rufus son como la historia de las mujeres, tanto en lo concerniente a su coraje como a sus fatigas. Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas, una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociales e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias, siempre cambiantes, y son fieramente leales y valientes. Y sin embargo, ambos han sido perseguidos, hostigados y falsamente acusados de ser voraces, taimados y demasiado agresivos.
y de valer menos que sus detractores. Han sido el blanco de aquellos que no solo quisieran limpiar la selva, sino también el territorio salvaje de la psique, sofocando lo instintivo hasta el punto de no dejar ni rastro de él. La depredación que ejercen sobre los lobos y las mujeres, aquellos que no los comprenden, es sorprendentemente similar. Por consiguiente, fue ahí, en el estudio de los lobos, donde por primera vez cristalizó en mí el concepto del arquetipo de la mujer salvaje. He estudiado también a otras criaturas, como por ejemplo el oso, el elefante y esos pájaros del alma que son las mariposas. Las características de cada especie ofrecen abundantes indicios de lo que es posible conocer acerca de la psique instintiva femenina. La naturaleza salvaje ha pasado doblemente a mi espíritu por mi nacimiento en el seno de una apasionada familia mexicano-española y más tarde por mi adopción por parte de una familia de fogosos húngaros. Me crié de la frontera de Michigan, rodeada de los bosques, huertos y tierras de labranza y no lejos de los grandes lagos. Allí los truenos y los relámpagos eran mi principal alimento. Por las noches los maizales crujían y hablaban en voz alta. Allá arriba en el norte los lobos aullaban, acudían a los claros del bosque a la luz de la luna y brincaban y rezaban. Todos podíamos beber sin temor de los mismos riachuelos. Aunque entonces no la llamaba con este nombre, mi amor por la mujer salvaje nació cuando era una niña. Más que una atleta, yo era una esteta y mi único deseo era ser una caminante extasiada. En lugar de las sillas y las mesas prefería la tierra, los árboles y las cuevas, pues sentía que en aquellos lugares podía apoyarme contra la mejilla de Dios. El río siempre pedía que lo visitaran. Después del anochecer, los campos necesitaban que alguien los recorriera para poder expresarse en susurros. Las hogueras necesitaban que las encendieran de noche en el bosque y las historias necesitaban que las contaran fuera del alcance del oído de los mayores. Tuve la suerte de criarme en medio de la naturaleza. Allí los rayos me enseñaron lo que era la muerte repentina y la evanescencia de la vida. Las crías de los ratones me enseñaron que la muerte se mitigaba con la nueva vida. Cuando desenterré unos abalatorios indios, es decir, fósiles sepultados en la greda, comprendí que la presencia de los seres humanos se remontaba a muchísimo tiempo atrás. Aprendí el sagrado arte del adorno personal, engalanándome la cabeza con mariposas, utilizando las luciérnagas como alhajas nocturnas y las ranas verde esmeraldas como pulseras. Una madre loba mató a uno de sus cachorros mortalmente herido. Así me enseñó la dura compasión y la necesidad de permitir que la muerte llegue a los moribundos. Las peludas orugas que caían de las ramas y volvían a subir con esfuerzos me enseñaron la virtud de la perseverancia, y su cosquilleo sobre mis brazos me enseñó cómo cobra vida la piel. El hecho de trepar a las copas de los árboles me reveló la sensación que el sexo me haría experimentar más adelante. La generación a la que yo pertenezco, posterior a la Segunda Guerra Mundial, creció en una época en que la mujer se la trataba como una niña y una propiedad. Se la mantenía como un huerto en barbecho, pero por suerte el viento siempre llevaba consigo algunas semillas silvestres. A pesar de que no se aprobaba lo que escribían, las mujeres seguían trabajando con ahínco. A pesar de que no se reconocía el menor mérito a lo que pintaban, sus obras alimentaban el espíritu. Las mujeres tenían que suplicar a fin de conseguir los instrumentos y los espacios necesarios para su arte, y si no obtenían nada, hallaban su espacio en los árboles, las cuevas, los bosques y los roperos. El baile apenas se toleraba en el mejor de los casos, por lo cual ellas bailaban en el bosque, donde nadie podía verlas, o en el sótano,
o cuando salían a sacar la basura. Su acicalamiento suscitaba recelos. Un cuerpo o un vestido llamativo aumentaba el peligro de sufrir daños o agresiones sexuales. Ni siquiera podían considerar suyas las prendas del vestir que llevaban. Era una época en que los padres que maltrataban a sus hijos eran llamados simplemente severos, en la que las heridas espirituales de las mujeres, tremendamente explotadas, se calificaban de agotamiento nervioso, en la que las chicas y las mujeres bien fajadas, refrenadas y abozaladas se llamaban buenas, y las hembras que conseguían quitarse el collar para disfrutar de 1 o 2 momentos de vida se tachaban de malas. Por consiguiente, como otras muchas mujeres antes y después de mí, viví mi vida como una criatura disfrazada, tal como habían hecho mis parientes y amigas, mayores que yo. Me contoneaba, tambaleaba sobre zapatos de tacón y me ponía vestido y sombrero para ir a la iglesia. Pero mi espléndida cola asomaba a menudo por debajo del dobladillo de la falda y movía tanto las orejas que el sombrero me caía por lo menos sobre los ojos y a veces hasta cruzaba volando la habitación. No he olvidado la canción de aquellos siniestros años, hambre del alma, la canción del alma hambrienta, pero tampoco he olvidado el jubiloso canto hondo, cuyas palabras evocamos cuando nos entregamos a la tarea de la restauración del alma. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando hasta que al final se reduce a casi nada, la teoría psicológica tradicional también se agota demasiado pronto cuando se trata de analizar a la mujer creativa, talentosa y profunda. La psicología tradicional se muestra a menudo muy parca o totalmente silenciosa a propósito de las cuestiones más profundas e importantes para las mujeres. Lo arquetípico, lo intuitivo, lo sexual, lo cíclico, las edades de las mujeres, la manera de actuar de una mujer, su sabiduría y su fuego creador. Todo cuanto he guiado durante 2 décadas mi trabajo acerca del arquetipo de la mujer salvaje. No se pueden abordar la cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera que se adapte a una forma más aceptable, según la definición de la cultura que la ignora. Y tampoco se puede doblegar a una mujer con el fin que adopte una configuración intelectualmente aceptable para aquellos que afirman ser los portadores exclusivos del conocimiento. No, eso es lo que ya ha dado lugar a que millones de mujeres que empezaron siendo unas potencias fuertes y naturales se hayan convertido en unas extrañas en sus propias culturas. El objetivo tiene que ser la recuperación de las bellas y naturales formas psíquicas femeninas y la ayuda a las mismas. Los cuentos de hadas, los mitos y los relatos proporcionan interpretaciones que aguzan nuestra visión y nos permiten distinguir y reencontrar el camino trazado por la naturaleza salvaje. Las enseñanzas que contienen nos infunden confianza. El camino no se ha terminado, sino que sigue conduciendo a las mujeres hacia el conocimiento cada vez más profundo de sí mismas. Los senderos que todos seguimos son los del yo instintivo, innato y salvaje. La llamo la mujer salvaje porque estas 2 palabras en concreto, mujer y salvaje, son las que crean el llamar o tocar a la puerta, la mágica llamada a la puerta de la profunda psique femenina. Llamar o tocar a la puerta significa literalmente tañer el instrumento del nombre para hacer que se abra una puerta. Significa utilizar unas palabras que dan lugar a la abertura de un pasadizo. Cualquiera que sea la cultura que haya influido en una mujer, ésta comprende intuitivamente las palabras mujer y salvaje. Cuando las mujeres oyen esas palabras, despierta y renace en ellas un recuerdo antiquísimo. Es el recuerdo de nuestro absoluto e innegable e irrevocable parentesco con el femenino salvaje,
una relación que puede haberse convertido en fantasmagórica como consecuencia del olvido, haber sido enterrada por un exceso de domesticación y proscrita por la cultura circundante o incluso haberse vuelto inteligible. Puede que hayamos olvidado los nombres de la mujer salvaje, puede que ya no contestemos cuando ella nos llama por los nuestros, pero en lo más hondo de nuestro ser la conocemos, ansiamos acercarnos a ella y sabemos que nos pertenece y que nosotras le pertenecemos. Nacimos precisamente de esta fundamental, elemental y esencial relación y de ella derivamos también en esencia. El arquetipo de la mujer salvaje envuelve al ser alfa matrilineal. Hay veces en que las percibimos, aunque solo de manera fugaz, y entonces experimentamos el ardiente deseo de seguir adelante. Algunas mujeres perciben este vivificante sabor de lo salvaje durante el embarazo, durante la lactancia de los hijos, durante el milagro del cambio que en ellas se opera, cuando crían a un hijo o cuando cuidan una relación amorosa, con el mismo esmero en que se cuida un amado jardín. La existencia de la mujer salvaje también se percibe a través de la visión, a través de la contemplación de la sublime belleza. Yo la he percibido contemplando lo que en los bosques llamamos una puesta del sol, de Jesús, Dios. La he sentido en mi interior viendo venir a los pescadores del lago en el crepúsculo, con las linternas encendidas, y asimismo contemplando los dedos de los pies de mi hijo recién nacido, alineados como una hilera de maíz dulce. La vemos donde la vemos, o sea, en todas partes. Viene también a nosotros a través del sonido, a través de la música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón. Viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada. A veces una palabra, una frase, un poema o un relato es tan sonoro y tan acertado que nos induce a recordar, por lo menos durante un instante, de qué materia estamos hechas realmente y a dónde está nuestro verdadero hogar. Estos transitorios sabores de lo salvaje se persiguen durante la mística de la inspiración. Ah, aquí está. Oh, ya se ha ido. El anhelo que sentimos de la mujer salvaje surge cuando nos tropezamos con alguien que ha conseguido establecer esta relación indómita. El anhelo aparece cuando una se da cuenta de que ha dedicado muy poco tiempo a la hoguera mística o a la ensoñación y demasiado poco tiempo a la propia vida creativa, a la obra de su vida o a sus verdaderos amores. Y sin embargo, son estas fugaces experiencias que se producen tanto a través de la belleza como de la pérdida, las que nos hacen sentir desnudas, alteradas y ansiosas hasta el extremo de obligarnos a ir en pos de la naturaleza salvaje. Y llegamos al bosque o al desierto o a una extensión nevada y nos ponemos a correr como locas. Nuestros ojos escudriñan el suelo, aguzamos el oído, buscando arriba y abajo, buscando una clave, un vestigio, una señal de que ella sigue viva y de que no hemos perdido nuestra oportunidad. Y cuando descubrimos su huella, lo típico es que las mujeres corramos para darle alcance, dejemos el escritorio, dejemos la relación, vaciemos nuestra mente, pasemos la página, insistamos en hacer una pausa, quebrantemos las normas y detengamos el mundo, pues ya no podemos seguir sin ella. Si las mujeres la han perdido, cuando la vuelvan a encontrar, pugnarán por conservarla para siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para conservarla, pues con ella florece su vida creativa. Sus relaciones adquieren significado, profundidad y salud. Sus ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen. Ya no son el blanco de las depredaciones de los demás.
y tienen el mismo derecho a crecer y prosperar según las leyes de la naturaleza. Ahora su cansancio del final de la jornada procede de un trabajo y un esfuerzo satisfactorio, no del hecho de haber estado encerradas en un esquema mental, una tarea o una relación excesivamente restringida. Saben instintivamente cuando tienen que morir las cosas y cuando tienen que vivir. Saben cómo alejarse y cómo quedarse. Cuando las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje, adquieren una observadora interna permanente, una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y una oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en los mundos interior y exterior. Cuando las mujeres están próximas a esta naturaleza, dicha relación resplandece a través de ellas. Esa maestra, madre y mentora salvaje sustenta contra viento y marea la vida interior y exterior de las mujeres. Por consiguiente, aquí la palabra salvaje no se utiliza con su sentido peyorativo, moderno, con el significado de falto de control, sino en su sentido original, que significa vivir una existencia natural en la que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables. Las palabras mujer y salvaje hacen que las mujeres recuerden quiénes son y qué es lo que se proponen. Personifican la fuerza que sostiene a todas las mujeres. El arquetipo de la mujer salvaje se puede expresar en otros términos igualmente idóneos. Esta poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva, pero la mujer salvaje es la fuerza que se oculta detrás de ella. Se puede llamar psique natural, pero detrás de ella está también el arquetipo de la mujer salvaje. Se puede llamar la naturaleza innata y fundamental de las mujeres. Se puede llamar la naturaleza autóctona o intrínseca de las mujeres. En poesía se podría llamar lo otro, o los 7 océanos del universo, o los bosques lejanos, o la amiga. En distintas psicologías y desde distintas perspectivas, quizás se podría llamar el id, el yo, la naturaleza medial. En biología se llamaría la naturaleza típica o fundamental. Pero puesto que es tácita, presciente y visceral, entre las cantadoras se la llama naturaleza sabia o inteligente. A veces se la llama la mujer que vive al final del tiempo, o la que vive en el borde del mundo. Y esta criatura es siempre una hechicera, creadora, o una diosa de la muerte, o una doncella que desciende a cualquier otra personificación. Es al mismo tiempo amiga y madre de todas las que se han extraviado, de todas las que necesitan aprender, de todas las que tienen un enigma que resolver, de todas las que andan vagando y buscando en el bosque y en el desierto. De hecho, en el inconsciente psicoide, un inefable estrato de la psique, del cual emana este fenómeno, la mujer salvaje es tan inmensa que no tiene nombre. Pero dado que esta fuerza engendra todas las facetas importantes de la femineidad, aquí en la Tierra se la denomina con muchos nombres, no solo para poder examinar la miríada de aspectos de la naturaleza, sino también para aferrarse a ella, puesto que al principio de la recuperación de nuestra relación con la mujer salvaje, ésta se puede esfumar en un instante. Al darle un nombre podemos crear para ella un ámbito de pensamiento y sentimiento en nuestro interior. Entonces vendrá, y si la valoramos, se quedará. Así pues, en español yo la llamé río bajo el río, la mujer grande, luz del abismo, la loba o la huesera. En húngaro se llama Endoven, ella la de los bosques, y Rosomak, el tejón hembra, se llama en navajo Nashe o Astad,
la mujer araña que teje el destino de los seres humanos y los animales, las plantas y las rocas. En Guatemala, entre otros muchos nombres, es humana de la niebla, el ser de la niebla, la mujer que siempre ha existido. En japonés es Amaterao o Mikami, la divinidad que trae toda la luz y toda conciencia. En el Tíbet se llama Dakini, la fuerza danzante que otorga clarividencia a las mujeres. Y la lista de nombres sigue. Ella sigue. La comprensión de la naturaleza de esta mujer salvaje, no en una religión sino una práctica, es una psicología en su sentido más auténtico. Alma, ology, logos, conocimiento del alma. Sin ella las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios mismos internos. Sin ella, una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y buena parte de sus jornadas transcurre en un tedio semiparalizador o en vanas quimeras. Sin ella, las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella olvidan por qué razón están aquí. Se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella toman demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Sin ella se quedan mudas, cuando en realidad están ardiendo. Ella es la reguladora, el corazón espiritual, el idéntico al corazón humano que regula el cuerpo físico. Cuando perdemos el contacto con la psique instintiva, vivimos en un estado próximo a la destrucción, y las imágenes y facultades propias de lo femenino no se pueden desarrollar plenamente. Cuando una mujer se aparta de su fuente básica, queda esterilizada, pierde sus instintos y sus ciclos vitales naturales, y estos son subsumidos por la cultura o por el intelecto o el ego, ya sea el propio o el de los demás. La mujer salvaje es la salud de todas las mujeres. Sin ella la psicología femenina carece de sentido. La mujer salvaje es la mujer prototípica. Cualquiera que sea la cultura, cualquiera que sea la época, cualquiera que sea la política, ella no cambia. Cambian sus ciclos, cambian sus representaciones simbólicas, pero en esencia ella no cambia. Es lo que es, y ella es un todo. Se canaliza a través de las mujeres. Si éstas están aplastadas, ella las empuja hacia arriba. Si las mujeres son libres, ella también lo es. Afortunadamente, cuántas veces la hacen retroceder, ella vuelve a saltar hacia adelante. Por mucho que se la prohíba, reprima, contriña, diluya, torture, hostigue, será tache de insegura, peligrosa, loca y otros epítetos, ella vuelve a aflorar en las mujeres, de tal manera que hasta la mujer más reposada y la más comedida guarda en un lugar secreto para ella. Hasta la mujer más reprimida tiene una vida secreta, con pensamientos y sentimientos secretos, lujuriosos y salvajes, es decir, naturaleza. Hasta la mujer más cautiva conserva el lugar de su yo salvaje, pues sabe instintivamente que algún día habrá un resquicio, una abertura, una ocasión, y ella la aprovechará para huir. Creo que todas las mujeres y todos los hombres han nacido con ciertos dones. Sin embargo, poco esfuerzo se ha dedicado en realidad a describir las vidas y los hábitos psicológicos de las mujeres inteligentes, talentosas y creativas. En cambio, se ha escrito mucho acerca de las debilidades y las flaquezas de los seres humanos en general y de las mujeres en particular. Pero en el caso de la mujer salvaje, como arquetipo, a fin de comprenderla, captarla y aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que fortalecen a las mujeres, y debemos tener en cuenta los factores interiores y culturales que las debilitan. En general, si entendemos la naturaleza salvaje como un ser por derecho propio que anima y conforma la más profunda existencia de una mujer, podremos empezar a desarrollarnos de una manera
que jamás se hubiera creído posible. Una psicología que no consiga dirigirse a este ser espiritual innato que habita en el centro de la psicología femenina no les sirve para nada a las mujeres y no les servirá tampoco a sus hijas ni a las hijas de sus hijas a lo largo de muchas generaciones por línea materna. Por consiguiente, para poder aplicar una buena medicina a las partes enfermas de la psique salvaje, para poder corregir la relación con el arquetipo de la mujer salvaje, hay que identificar convenientemente los trastornos de la psique. Aunque en la profesión clínica disponemos de un buen manual estadístico diagnóstico y una considerable cantidad de diagnósticos diferenciales, así como de parámetros psicoanalíticos que definen las psicopatías a través de la organización o la ausencia de ella, de la psique objetiva y del eje ego-yo, hay otras conductas y otros sentimientos definitorios que desde el marco de referencia de una mujer describen con enorme fuerza lo que ocurre. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales de una ruptura de la relación con la fuerza salvaje de la psique? Sentir, pensar o actuar crónicamente de alguna de las maneras que a continuación se describen. Es haber cortado parcialmente o haber perdido por entero la relación con la psique instintiva más profunda. Utilizando un lenguaje exclusivamente femenino, dichos síntomas son sentirse extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida, confusa, amordazada, abosalada, apática hasta el extremo, sentirse asustada, lisiada, débil, con falta de inspiración, animación, espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, voluble, atascada, carente de creatividad, comprimida, enloquecida. Sentirse impotente, crónicamente dubitativa, temblorosa, bloqueada e incapaz de seguir adelante. Ceder la propia vida creativa a los demás. Hacer elecciones que desgastan la vida al margen de los propios ciclos. Sobreproteger el yo. Sentirse inerte, insegura, vacilante e incapaz de controlar el propio ritmo o de imponerse límites. No empeñarse en seguir el propio ritmo. Sentirse cohibida, lejos del propio Dios o de los propios dioses. Estar separada de la propia revivificación, arrastrada hacia la domesticidad, el intelectualismo, el trabajo o la inercia por ser el lugar más seguro para alguien que ha perdido sus instintos. Temor a las aventuras en solitario o rebelarse, temor a buscar un mentor, una madre o un padre, temor a presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección absoluta, temor a emprender un viaje, temor a interesarse por otro o por otros, temor a seguir adelante, huir o venirse abajo, rebajarse ante la autoridad, perder la energía en presencia de proyectos creativos, sentir encogimiento, humillación, angustia, entumecimiento, ansiedad, temor a reaccionar con agresividad cuando ya no queda más que hacer, temer probar cosas nuevas, enfrentarse con desafíos, hablar claro, oponerse, sentir náuseas, mareos, acidez estomacal, sentirse como cortada por la mitad o asfixiada, mostrarse conciliadora o excesivamente amable, vengarse, temor a detenerse o actuar, contar repetidamente hasta 3 sin decidirse a empezar, tener complejo de superioridad, ambivalencia y sin embargo estar totalmente capacitada para obrar a pleno rendimiento. Estas rupturas no son una enfermedad de una era o un siglo, sino que se convierten en una epidemia en cualquier lugar y momento en que las mujeres estén cautivas, en todas las ocasiones en que la naturaleza salvaje haya caído en una trampa. Una mujer sana se parece mucho a una loba, robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital,
portadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento. En cambio, la separación de la naturaleza salvaje provoca que la personalidad de una mujer adelgace, se debilite y adquiere un carácter espectral y fantasmagórico. No estamos hechas para ser unas criaturas enclenques de cabello frágil, incapaces de pegar un salto, de perseguir, dar a luz y crear una vida. Cuando la vida de las mujeres se quedan estancadas o se llenan de aburrimiento, es hora de que emerja la mujer salvaje. Es hora de que la función creadora de la psique inunde el delta. Continuará.